este próximo domingo, el 20 de mayo, va a producirse un evento que es políticamente muy importante, pero no le han dado ninguna trascendencia, ni ningún enfoque, ni ninguna atención periodística, ni política, ni partidaria. Se trata de que en el cantón de Paraíso y Cartago se va a producir un plebiscito, que es el segundo plebiscito nacional que se hace en el país, en una municipalidad, para someter a discusión del pueblo si destituyen o no al alcalde. Eso me parece a mí tan importante desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista político, desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista de nuestra cultura cívica, porque, vamos a ver, el plebiscito como figura está establecido desde 1949 en la Constitución para efectos administrativos, discutir límites de cantones, de distritos, de provincias, tonterías de esa, ¿verdad? Nunca pusieron el plebiscito en el año 49 para atender asuntos de discusión política trascendente. Después, en el Código Municipal, allá por los años 70, metieron el plebiscito igual para asuntos de discusión administrativa, pero ahí sí le dieron un elemento muy importante de control político, que fue el plebiscito con posibilidades revocatoria del alcalde, de la autoridad política del cantón. Eso es muy importante realmente, porque ese es un derecho casi supremo de poder discutir si a una autoridad, a un gobernante, a un presidente, a un alcalde en este caso, se le puede destituir o no, y se le dio ese derecho al pueblo de una comunidad, de un municipio, pero nunca se estableció ese derecho a nivel nacional, ¿verdad? ¿Cuándo fue que fue electo? Bueno. No, lo interesante de esto es que este tipo, el alcalde, Marvin Solano creo que se llama, es 3 veces alcalde y ha sido 3 veces por 3 partidos. Bueno. Libertario, no sé cuánto, y el PASE actualmente. Es un tipo que ha andado bailoteando de un partido a otro. Debe tener algún encanto personal para engatusar a los electores, para que lo elijan. Porque le hacen cuestionamientos serios a su gestión. Cuestionamientos de probidad, de mala administración, en fin, de un montón de alteración de programas informáticos para favorecer empresas, etc. Hay un montón de situaciones que están documentadas ante la Contraloría, ante la Procuraduría de Ética. En fin, está bien cuestionado, ¿verdad? Pero de ahí está. De acuerdo al código electoral y a las cuestiones de plebiscito, debe haber un reglamento que regule el plebiscito. Lo tiene la municipalidad. Curiosamente no hay un reglamento que unifique a todas las municipalidades, sino que cada municipalidad debería hacer su propio reglamento interno, que es la cosa más curiosa, porque hay normas generales establecidas por el Tribunal Electoral, pero obliga a que cada municipalidad haga uno. Debería más bien el tribunal hacer una normativa general que se aplique para todos de igual manera y soluciona el problema. Y facilita de paso que eso se pueda convocar. Bueno, la cuestión es que el próximo domingo está convocado el plebiscito. No hay ninguna noticia alrededor de ese evento que es tan importante, que es la posibilidad de cuestionar a un mandatario, la posibilidad de traérselo al suelo. Acabo de usar la palabra clave. Ha salido la noticia nada más, les cuento. La palabra clave, aunque no sé si a los alcaldes se les llama así, la acabas de usar. Vale. Mandatario. Sí. Es decir, nada de esto es gratuito. Mandatario local, sí, claro que sí. Sí. Bueno, yo no sé si, y estoy diciendo que no sé, ahora sí sabes, bueno. Entonces, ya que se hizo, es decir, debería ser noticia el que esté abierto el debate y se llegue al, como dijiste, pero ¿dónde es que está el silencio? No, pero salió la noticia. No ha salido. Claro, yo la leí en La Nación. No ha salido. La del plebiscito del próximo claro, 20. ¿cómo me enteré yo?
por Por mí el ahora. artículo Por mí, el artículo mío. Perdón, claro. Sí, no, por eso. Yo decía cómo Un me artículo enteré. mío de ayer. Sí, no, ya. Es que, ¿por dónde se salió el gato? Eso hay que preguntar siempre. Uno, eso no le interesa, obviamente, a todos los alcaldes, y todos los alcaldes tienen amigos en un montón de lugares donde debería producirse La noticia, claro. Entonces, Pero además, en este caso también es interesante que parte de la discusión se genera en el propio municipio. Y es el Consejo Municipal el que documenta todo para la institución. A eso se suma un grupo pro plebiscito, ¿verdad? Claro. Que empieza a mover las cosas un poco, pero es el propio Consejo Municipal el que tiene todo documentado, muy bien documentado. Yo participé, Eso fue lo que leí. yo participé en una mesa redonda que me invitaron a ir ahí hace 8 días a Paraíso, más bien para hablar del plebiscito como figura política, Sí. ¿verdad? Como concepto. Y habían casi 200 personas en la reunión. Pero al mismo tiempo yo digo, ¿qué es esta cosa tan extraña? Al final de cuentas, fuera de ese ambiente tan chiquitito, no hay ninguna noticia que podría ser importante. Y uno podría pensar, dentro de 18 meses hay nuevamente elección de alcaldes. Es como para que todos los partidos políticos en Paraíso y Cartago estén interesados en el alboroto. Ni siquiera uno no siente esa parte, no siente ningún movimiento ahí tan extraño. Es raro esa cosa. Sí. Bueno, pero yo pienso que al final de cuentas, que se haga un plebiscito de revocatoria, a mí me parece que es rico para la democracia porque la gente empieza a aprender a cuestionar y a tratar de discutir. Le da oportunidad también al alcalde de defensa. Sí, no, indudablemente que claro, sí. claro. Por supuesto. Si lo van a revocar, él tiene derecho a defenderse y a defender su obra de gobierno, lo que sea, ¿verdad? El antecedente de eso está en el de Pérez Celedón, que resultó, digamos, exitoso para los que lo convocaron, ¿verdad? Así Sí, fue, sí, lo sí. destituyeron. Ahí queda en segundo lugar el vicealcalde o vicealcaldesa, ¿verdad? Que generalmente va en la misma fórmula del alcalde, que no está cuestionada, que es interesante, porque Claro. en este caso de Paraíso tampoco está cuestionada, ¿verdad? Y ella tendría que asumir, creo que es una mujer la que tendría que asumir la alcaldía. Y caso- alguna gente ha preguntado, bueno, pero no es lo mismo. No es lo mismo, ¿por qué? Primero porque los vicealcaldes, igual que los vicepresidentes, no tienen funciones y no les dan funciones, ¿verdad? A esta creo que no le han dado muchas funciones, entonces está al margen. Y ha estado al margen de los procesos en donde se cuestiona al alcalde. Entonces, da margen para que eso avance, porque Sí, no se trata sí. de destituirlo y convocar elección inmediata, no. Claro. El que asume para terminar el periodo. Bueno, eso es interesante. Yo creo que Es como una consulta experiencia- popular, Como ¿verdad? experiencia está bien. Plebiscito viene de la plebe romana, porque es una figura que viene desde hace 2000 y pico de años, Sí. que se había establecido como posibilidades de consulta. Existe la consulta, el plebiscito, la iniciativa popular, proponer leyes. Hoy tenemos un montón de figuras políticas que le dan fuerza al ciudadano y sin embargo no hay práctica, como que la gente no quiere usarlas. Los ¿Cuál es la partidos, diferencia? los partidos les da miedo usar el plebiscito, les da miedo que se los apliquen a ellos mismos. No, sí, cuando Claro, lo crearon, claro. cuando bueno, en escala nacional se llama referéndum, ¿verdad? Existe el plebiscito y el referéndum, los dos. Pero El referéndum, sí. bueno, cuando el referéndum se estaba discutiendo en la Asamblea Legislativa, yo recuerdo claramente a un personaje que se había mostrado muy entusiasta, pero que después, desde la misma Asamblea Legislativa, empezó a ponerle palos en las ruedas y él se convirtió en el artífice de todos los obstáculos que actualmente existen para que se haga fácilmente. Y de vez Un en cuando... diputado. ¿Ah? Un diputado. Era diputado, sí. Entonces, y a veces lo veo en la prensa hablando y digo, oye, ¿quién habla? Entonces, porque le dio miedo, porque él tenía aspiraciones ulteriores de índole muy desenfrenada. ¿Ah? Y la verdad es que el referéndum, el plebiscito, la llamada a la colectividad a pronunciarse,
debe estar exenta de obstáculos hasta donde eso sea posible, ¿verdad? Sí, claro, claro. Pero lo invocan, porque teóricamente es muy lindo, pero cuando vieron el toro en la plaza, salieron a cortarle los cachos. Eso es interesante, porque todo el mundo pone ejemplos, digamos, paradigmáticos, los paradigmas. En el caso de Suiza no sé si en Suiza se llama referendo plebiscito. En todo caso, es muy frecuente. Y hasta lo han convocado hasta cosas como, yo creo que hasta el tamaño que tienen que tener las jaulas de los gatos. No, pero hicieron un referéndum, Fernando. Ahí en Suiza hicieron un referéndum una vez sobre una carretera europea. Y el referéndum obligó a que la torcieran, a que la desviaran así, un pedazo. Sí. Es decir, el poder de la gente. Por supuesto, porque igualmente... Aceptaron la carretera, pero sí tenían que torcerla un poquito. No la pasaron por donde la querían pasar. Hay una foto, pero no creo que sea sobre eso, de una carretera autopista casi, en un lugar de Europa, donde es recta, pero en un lugar hace una curva, una perfectamente geométrica, para continuar, y es porque hay un árbol ahí muy antiguo. Y entonces, pero bueno, no, y puede ser que algún país no permita que pase por ahí, entonces hace así. Eso pasó con el Metro de México, solo que no hubo referéndum. El metro venían haciendo el hueco, ¿verdad? Y se encontraron unas estructuras antiguas indígenas, como sucede en México, entonces desviaron, sí, claro, hicieron una curvita para preservar ese monumento arqueológico y lo integraron dentro del edificio del metro, de la parada del metro en esa estación. Claro, por supuesto, claro. Recuerdo una historia que contaba alguien que fue testigo y la dejó, que en Egipto, en algún momento del siglo XIX, descubrieron que en un ferrocarril, que eran locomotoras de vapor, habían metido en la caldera unas momias. ¿Cómo? Sí, como si fueran carbón. Y dice uno, Un poquillo de grasa había. Había un poquillo de grasa. Bueno, hay de suponer que como era materia orgánica y ya bastante desecada, pues debe haber ardido con eficiencia, pero dice uno, bueno, se las trae, ¿verdad? Porque averiguaron de dónde eran sacadas, para qué. Porque desde el punto de vista arqueológico voy a tener una importancia tremenda, ¿verdad? Claro. Los incineradores de los cementerios deben venir de ahí, entonces. ¿Cómo? Los incineradores de los cementerios deben venir de ahí. Bueno, fue alguien haber cogido la idea. Claro. Sí. A propósito de eso, no de esta cosa de los fallecidos, sino de ese tipo de estructuras. Acaban de hacer un túnel en China como de 20 kilómetros. ¿Cómo? Un túnel. Un túnel, sí. Con 4 o 6 vías, no me acuerdo cuánto era. Impresionante, ¿verdad? En 3 años. Y además lo pintaron de una manera en que produce sensación de tercera dimensión toda la pintura que está a los lados y en el cielo, produciendo la sensación de que se va a aire a descubierto, porque por los lados van los paisajes y arriba va el cielo pintado de celeste. Entonces, es una belleza. Yo vi un video de eso que es impresionante. ¿Y duraron tanto? No da la sensación de que se está en un túnel. Claro. Y duraron ese montón de tiempo. 3 años. 3 años. Fíjate vos. No, pero... Deberíamos traerlos para que en 3 años de este gobierno hagan el túnel de Zapote a Cartago. De Zapote. También poniendo... Es más pequeñito. Sí. Bueno, pueden sí, es pintar, sí, claro, pueden pintar el río ruta. Reventazón de un lado. Pueden pintar el río Reventazón. No, pueden pintar todo, pueden pintar ahí la carpintera y todo bien bonito y uno va viendo ahí por fuera. Precioso sería, claro. Carpintera. Bueno, fregado para los que padecen agorafobia, pero para los que padecen, ¿cómo se llama la otra? No, sí. Los chinos son tantos que pueden hacer todo, ¿ah? En época de Mao Zedong le dieron vuelta a un río. Y aquel puente que hicieron, no sé cuántas millas, Igual. Una cosa, pero tremenda. Pucha, ¿cómo es esto? La última no termina etapa, nunca. La última etapa del... Pero darle vuelta a un río.
Sí, sí, ¿Ah? sí. Y ponerlo a subir. Para irrigar. Ponerlo a subir. Vos sabés que una vez me fui yo, no, es que te voy a contar algo interesantísimo. Me fui yo por tierra de Bogotá a Santa Marta, que me habían dicho en la información que me dieron, o sea, que estaba perfecta la carretera y que había pedazos de que tenía que meterme en la montaña, iba Álvaro adelante quitando piedras y todo. Bueno, el hecho es que después de, no recuerdo qué población, llegamos a un lugar que se llamaba Río Negro. Bueno, había una especie de hotel, pero debe haber tenido 1000 años, ¿no? Una casa vieja, vetusta, y la señora que era dueña y nos atendió también, era vetusta y vieja, muy, muy seria, muy formal, y nos llevó a una habitación que esas con cortinajes y para que no hubiera mosquitos. Bueno, es decir, yo me sentía en el siglo antepasado, ¿eh? Bueno, cuando entré al cuarto, estaba la ventana abierta y me quedo viendo yo así. Y me dice la señora que estaba detrás, ¿qué es lo que está viendo? Y le digo, ¿por qué? No, ¿qué es lo que está? Le dije, ese río que va para arriba, ¿cómo es eso? El Río Negro, ¿no? Y me dice, todo el mundo me dice lo mismo. Es una impresión óptica. Ya me explicó por qué, que habían estudiado el asunto y tal, pero vos veías el río para arriba. Y me dice, ese río va para abajo, pero no sé por qué se produce esa impresión desde esta ventana, que el Río Negro va para arriba. Y es que era exacto. Ahí en el Museo del Niño hay como una casa que se llama la Casa de los Espejos. Y lo primero que uno piensa es que hay espejos para verse flaco, gordo, chiquitillo, enano, grande. Como los que viven en Variedades. Y no, es una casa que tiene planos inclinados. Ajá. Entonces uno entra subiendo, ¿verdad? Y después baja y bruscamente. Y ahí va en ese cuento, ¿verdad? Y por supuesto que los colores internos, más los planos inclinados que tiene, producen a veces una sensación de mareo, ¿verdad? Pero producen sensaciones verdaderamente ricas para experimentarlas, de equilibrio y ese tipo de cosas, sin que uno prácticamente esté desequilibrado. ¿Ah? Entonces es interesante eso, no solo para adultos, sino hasta para niños, ¿verdad? Que uno va viendo cosas y los niños van teniendo distintas experiencias, igual que de pronto ponen en un cuarto que es como un cubo, que está inclinado, a un niño en la parte inferior izquierda y a otro en la parte superior derecha, y el de la parte superior derecha se ve más grandote, y el de la parte superior, el inferior se ve chiquitito. Siendo pequeñito el niño que está abajo y más alto el que está arriba, los invierten y sucede lo mismo. Se ve más grande el de arriba y el otro, por efectos ópticos. Pero entonces es una experiencia muy linda, hasta para uno como adulto, verla y sentirla, claro. Porque al final uno siente, ¿y qué es esta carajada? Pero está en el Museo del Niño, sí. Hombre, hace rato. Es muy bonito. Entonces entran, hay que esperar porque entran en grupo. Sí. Es decir, la gente entra en grupo, hay que esperar que pase el grupo y sale otro y ahí va. Pero es una experiencia bonita, digamos, para quienes nos oyen y tienen chiquitos y nietos. No recuerdo, creo que es en Nueva York o en New Jersey. Había una de esas casas llenas de sorpresas y caragadas, ¿no? Casas de sustos, pero no era de sustos, ¿sí? Y entré yo hace años. Mi mamá vivía en New Jersey, yo la iba a ver, entré con mi hermana Rosa María, que ya murió, y mi mamá también. Y bueno, íbamos caminando, ¿sí? Porque de repente se cruzaba hacia mano derecha y veo yo así, una carajada así, con baranda, así, poniendo una especie de circulación, así, y así, y así, y así, aquí estaba la salida. Y veo que en los diferentes pasos había gente agarrada y que no caminaba, y yo, pues qué raro, ¿cómo es eso? Y entonces me meto con Rosa María, y ahí, en principio se mueve la carajada, pero no hay ningún efecto.
Al cruzar se mueve al revés. Y entonces ahí empezó. Y ya yo me sentí medio mal y le digo, Rosa María, ¿te sentís bien? No, me dice, le digo, ¿por qué no nos devolvemos? Porque mira todo eso ahí, todos en el suelo, tirados, agarrados de los palos. Todo es que al hacer esto, cambia, en lugar de hacer así, hace así. Y al venir el otro también cambia. Entonces yo no entiendo por qué esa sensación de mareo, de que no puedes salir, de que no puedes caminar, ¿verdad? Es igual que cuando uno camina dentro de un cilindro, Ajá. en un plano absolutamente horizontal, pero el cilindro va dando vueltas, ¿verdad? Con ciertos colores y uno siente una sensación de bamboleo. bamboleo. Qué curioso es. Está viendo recientemente Tuve una experiencia de esas. un video hecho en un lugar, que ya hay varios, yo sé, en China, un puente un puente en la montaña, queda al vacío, pero es transparente abajo, es como de vidrio, de Sí, un sí. material transparente. Igual ahí en el cañón. En el cañón del Colorado, sí, yo tengo fotos de ahí. Entonces, en este caso, lo que le dieron permiso a alguien, porque eso es siniestro, instaló un artilugio para dar la sensación por medio de por control remoto, con chips y eso, de que se había quebrado el piso en un trecho larguito, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, de ahí se ve un pobre hombre, En China es eso. sí, un pobre hombre que viene caminando, él no sabe nada porque viene caminando Y de pronto fresco, porque siente él que se seguro ha le venido quebró el muchas puente. veces y de pronto se le quiebra el piso y se agarra y se cuelga desesperado. Y cuando está ahí arriba, cesa la sensación, ¿verdad? Pero es evidente que él no tiene confianza ya. Claro, me Pero yo imagino. digo, es muy divertido viéndolo, pero si a uno le hacen eso, hombre, es pueden terrible. provocarle un infarto. Porque claro. Ya imagínate. Entonces, Sobre todo cuando tiene un guindo allá abajo. claro, sí, 300 metros o más de... Claro. Pero sí, se hacen las grietas, Duró como más, cuando se ¿verdad? resquebraja No. un recipiente de vidrio. ¿Eh? Qué horror, ¿eh? Bueno, parece que tenemos que aterrizar. O sea, que a mí me pareció Nada más que la había gente durado vaya a mucho votar más el domingo próximo en el Paraíso. Me dio la impresión de que había durado mucho más esta sección, ¿o no? Sí, yo no sé.